Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro Dios estamos despiertos a este nuevo día. Demos gracias. Padre, en esta hora le damos a usted toda la gloria y la honra por lo que nos permite, por lo que nos concede. Y el sabernos su pueblo, Señor, acompañados, amados, de aquel que es el Dios que creó el cielo y la tierra, nos da a nosotros una alegría y un gozo, Señor, en medio de esta pandemia. Nosotros le bendecimos y le alabamos y rogamos que su Espíritu Divino siga ayudando a nuestros corazones para comprender las instrucciones de su bendita palabra, para servirle y amarle, Señor, como usted es digno, como merece la santidad de su nombre. Padre, se lo estamos suplicando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, hoy continuamos con las reflexiones en la primera carta del apóstol San Pedro. Hoy vamos a meditar en los versículos 8 y 9. Vamos a leer, dice la Escritura: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Al estudiar este texto, podemos sentir todas las emociones que el apóstol San Pedro está describiendo. En el versículo 2, afirma que es un ser muy especial y privilegiado porque Dios lo escogió para la salvación. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí en el verso 2 el apóstol San Pedro habla de la emoción en su corazón de saberse elegido por Dios el Padre. En el versículo 3 nos habla de que tiene una bendita esperanza por ser hijo de Dios. Así nos los declara también: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Más adelante habla del gozo en el versículo 6, porque su herencia está bien asegurada, nos dice. Dice el verso 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Después, en el mismo versículo menciona la aflicción, pero esta no debe quitarnos la felicidad. El autor expresa el afecto que siente por Jesucristo, un amor que los lectores tenían, aunque nunca habían visto al Señor en carne, pero Pedro sí. Jesús le había preguntado 3 veces. Ustedes recordarán aquella escena cuando el Señor en San Juan 21, 17 se encontró con Pedro y le preguntó en 3 ocasiones: Pedro, ¿me amas? Y en cada ocasión afirmó su amor para el Señor. El apóstol había pasado por una prueba de su fe y tristemente, en aquella noche que el Señor Jesús fue arrestado, él había negado 3 veces a su Maestro. Aunque le había prometido y le había jurado que él estaría dispuesto a dar su vida por su Señor. Después de eso, él se había arrepentido con muchas lágrimas, así nos los declaran los evangelios. Porque había pasado por la prueba, porque había experimentado esto, ahora él amaba mucho más a su Salvador. En la tercera ocasión que el Maestro le preguntó: Pedro, ¿me amas? La Escritura dice que Pedro se quebró. Pedro lloró ante su Señor. Era importante que él se quitara esa culpa de encima, que el Señor lo liberara de esa carga de haberle fallado. Y el Señor le dio una tarea, lo vindicó.
preparó su carácter, lo moldeó para pastorear a su pueblo, a su rebaño. El Señor lo estaba preparando para esto, para darle una tarea muy importante. Y ahora Él comunica a la iglesia de Asia, como hemos visto en la introducción, que se preparen, que se mantengan firmes, que vendrán tiempos de prueba, pero que ellos, a pesar de eso, deben amar a su Salvador. Pedro ahora amaba mucho más a su Señor. Pocos días después, en el día de Pentecostés, demostró gran valor y mucha fe cuando se atrevió a predicar a las multitudes. Cuando el Espíritu Divino se derramó sobre los apóstoles, la fe de Pedro se había fortalecido y su amor para su Señor Jesús crecía cada día más. La alegría que Pedro menciona es muy intensa y fuerte, un sentimiento interno profundo, inexpresable y glorioso. No existe ninguna experiencia humana que se pueda comparar con esta alegría que Pedro está mencionando, ya que esto proviene desde dentro, como fruto de la certeza que se tiene de quién es nuestro Señor y nuestro Salvador, de las promesas que Él ha dado a su pueblo y de la presencia tan clara del Espíritu Divino que mora en cada creyente. Según el versículo 8, este mismo gozo lo experimenta la persona que confía, creyendo en Jesucristo, aún en medio de las aflicciones de la vida. Leo para volver a refrescar en nuestras mentes este pasaje bíblico. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esas dos palabras que expresa el apóstol San Pedro son extraordinarias. Habla de ese gozo que es inefable y glorioso. Por eso no hablamos de un gozo superficial, sino de aquel que nace de lo íntimo en el corazón de cada creyente por obra bendita del Espíritu Divino. El versículo 9 dice que el creyente que confía, que ama a Cristo y que goza esta relación profundamente, está experimentando el resultado, o sea, el fin de su fe. Porque ese es el fin de la fe, mis hermanos, es el resultado de la fe, que nosotros experimentemos el gozo de una relación profunda, verdadera con nuestro Señor Jesucristo. Es un fruto de la nueva vida que se nos otorga en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice 2 Corintios 5:17. Toda nueva criatura, como fruto de su fe, debe experimentar ese gozo inefable y glorioso que describe el apóstol San Pedro. Y es que, mis hermanos, no hay nada más maravilloso en esta vida que el nuevo nacimiento, que la convicción de la vida eterna en el creyente, que el sabernos perdonados, amados por el Padre. Gloria a Dios por ello. Si usted ha experimentado esto, si usted lo experimenta cotidianamente, ese gozo inefable. Los versículos 8 y 9 enseña que los cristianos podemos saborear y disfrutar por lo pronto una muestra de la gloria que gozaremos en la presencia del Señor. De allí que el apóstol San Pablo expresara también diciendo que el morir es Cristo y el vivir es ganancia. El apóstol San Pablo ya no entendía su vida para sí mismo, sino para su Señor. Todo lo que vivía, si vivía, vivía para Él, y si moría, moría para Él. Si vivía, le pertenecía a su Señor, y si moría, entraba a la plenitud de todo aquello que se le había prometido. Entonces, es, digamos de alguna manera, mis hermanos, una pequeña muestra lo que nosotros saboreamos y disfrutamos de la inefable y gloriosa salvación, del gozo inefable que se nos ha otorgado en Cristo nuestro Señor. Por eso también Pablo decía que las tribulaciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que ha de manifestarse
cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Las claves que debemos comprender dentro de este texto son, primero, que debemos amar a Jesucristo. Segundo, que debemos confiar en Él. Tercero, que debemos regocijarnos. Y cuarto, que debemos apropiarnos, obtener todo lo que la salvación nos provee. Así, mis hermanos, el creyente cuando pasa por las pruebas no pierde su gozo, ni pierde su paz, ni pierde el amor de Dios. Pero debe entonces amar a Jesucristo, confiar en Él, regocijarnos y apropiarnos de todo lo que la salvación nos provee en Cristo Jesús. Entonces, no solo esperamos el futuro glorioso, sino que desde aquí, desde ahora, podemos experimentar el gozo de la salvación, el gozo del perdón, el gozo de la presencia de Cristo que nos acompaña. Dios decide qué experiencias vamos a pasar. Nosotros decidimos cómo vamos a pasarlas. Dios es el que permite estas experiencias en nuestras vidas, pero nosotros decidimos cómo vamos a pasarlas. O la pasa de la mano de su Señor tomado de estas promesas, o usted vivirá en angustia, sin esperanza y con miedo a estas pruebas. Recordemos, un poco de fe lleva el alma al cielo, pero mucha fe trae el cielo al alma. Una vez más, esta frase tan hermosa de Carlos Spurgeon. Un poco de fe lleva el alma al cielo, pero mucha fe trae el cielo al alma. Esto lo dijo el gran predicador inglés. Que sea una frase que nos aliente, mis hermanos, también. Por eso hablábamos de esos testimonios de grandes hombres y mujeres de fe de nuestros tiempos también. Para reflexionar, algunas preguntas que debemos responder. ¿Qué tipo de tribulación está usted experimentando? ¿Cómo debe manifestar su fe en Cristo durante ellas? ¿Cómo cree que Dios está fortaleciendo su fe por medio de este problema? Si logra vislumbrar, ver cómo Dios está obrando en medio de sus tribulaciones. Si usted no ve el propósito de la prueba, ¿cómo le ayudará la fe? Por eso es importante tener claro que la tribulación produce en nosotros una paciencia y una fe, y que Dios la está usando para perfeccionarnos, que Él lo permite, pero nunca dejará que estemos solos en esta prueba. Entonces es importante ver el propósito de la prueba, porque entonces es como nosotros podemos ser fortalecidos en la fe. ¿Siente amor por el Señor y alegría a pesar de la aflicción? ¿Qué tiene que ver la fe con el experimentar esas emociones positivas? ¿Qué debe hacer usted para atraer el cielo a su alma? Responda a estas preguntas, medite y ore a nuestro Dios. Recordemos que a pesar de las pruebas y tribulaciones, debemos amar a nuestro Señor. Dios le bendiga, mis hermanos. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.